El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos como de costumbre en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, el derecho a la salud. Usted nos marca el 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que desde ya ponemos a su alcance para que usted nos llame, nos cuente sus casos y nos permita hacer lo que nos gusta. Trabajo pedagógico, orientándoles a ustedes en qué eventos existe o no la opción de reclamar con fundamento en la norma aplicable al caso. Bienvenidos todas y todas y nos vamos entonces con nuestro primer televidente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Ernelio. ¿Cómo me le ha ido, señor? Buenas tardes, usted. Muy bien, ¿cuál es su nombre? ¿De dónde nos está llamando? De aquí de Cauca, de Santander de Quilichao. ¿Y su nombre cuál es? Ernei, doctor, yo le llamé hace días atrás. Don Ernei, cuéntenos, don Ernei. Sí, es que quería consultarle, doctor Ernelio, tenía una duda. Mi papá falleció ya hace 2 años de haber fallecido, él era pensionado por invalidez. ¿El papá de quién me dice? ¿Ya? ¿El papá de quién falleció? Mi papá. Ah, su papá falleció hace 5 años. No, va a cumplir 2 años. Fallecido, correcto. Y él era pensionado del Instituto de Seguros Sociales en esa época por invalidez. Correcto. La pregunta es, en estos momentos pues, la pensión que la tiene mi mamá y él fue pensionado exactamente en 1988. Yo tengo la resolución porque yo se la pedía por pensiones. Sí. Quería preguntarle si se puede reliquidar, si de pronto el derecho tiene de pronto derecho a alguna reclamación para mirar si de pronto quedó bien liquidado en el año 88 para revisar de pronto esa parte. En el año 1988, ¿su papá trabajó con qué entidad? Es decir, ¿él se pensionó por el Seguro Social? ¿Porque trabajaba en una entidad privada? Como cortero de caña del ingenio Cabañas en esa época. Ah, correcto. Él trabajó en una entidad privada y se afilió al Seguro Social, correcto. Y yo tengo en este momento la resolución y tengo la historia clínica, yo la pedí cuando hicimos trámites en Colpensiones hace 1 año, entonces quería mirar si de pronto me podían revisar eso y a ver si de pronto quedó bien liquidado. En el momento se lo pensionaron en el año 88 por invalidez y hay derecho, cabe alguna reclamación. ¿A cuánto asciende el monto de la pensión hoy? Es el mínimo, en ese momento mi mamá tiene el mínimo. ¿Usted recuerda ahí en esa resolución que tiene en sus manos cuánto figura en ese momento de semanas aportadas al sistema? Pues dice, la resolución habla de 615. 615 semanas. Habla de 615, pero no me entregó Colpensiones sino 315. Hacen falta 300 semanas en la historia laboral. Es decir, no aparecen las otras 300. En la resolución únicamente hay 315.
No, la resolución habla de 615. ¿Correcto? Pero en la historia laboral que pedí, que me pidieron, solamente figuran 315. Perfecto. Entonces faltarían como 300 semanas que no aparecen. Perfecto. Y lo otro es, o las dos preguntas adicionales para determinar si está bien liquidado. ¿Usted recuerda cuánto devengaba su papá? Ahí en la resolución debe estar cuál era el monto del salario de la época. Sí, como 3.000 y algo, como 3.000 y pico de pesos, más o menos. ¿Ya usted revisó cuánto era el salario del año 1988? No, la verdad no lo he hecho, doctor. Bueno, ¿y el IDL, el PCL con que pensiona a su papá cuál es? O sea, la pérdida de capacidad laboral del cuánto es. No, pues le hicieron una cirugía de columna en esa época, pues esa cirugía era grandísima. Entonces le hicieron un cierre grande en la espalda y tuvieron que pensionarlo porque no pudo volver a trabajar. Perfecto, pero la pregunta, Ernei, ¿por qué se la hago? Porque dependiendo es la pérdida de capacidad laboral que debe estar consignada en la resolución que le reconocen la pensión a él por invalidez hace 32 años. Sí, con el año 88. Exactamente, ahí en la resolución dice a cuánto ascendió la pérdida de capacidad laboral en ese momento. La verdad, doctor, me tocaría entonces revisar despacio ese documento porque Bueno, ahorita no lo tengo aquí a la mano. Lo tengo pero vamos a responderle a usted, y su pregunta es si puede solicitar reliquidación de la pensión que le reconocieron por invalidez a él en su momento, y hace 2 años atrás, al fallecer su papá, le reconocen la pensión de sobreviviente, o en este caso, sustitución pensional a su señora madre. La pregunta básica es si se puede solicitar revisión de esa resolución. Sí, para ver si de pronto quedó bien liquidado en ese entonces, Bueno, el año 88, el Seguro Social. bueno, vamos entonces a responderle al amigo Ernei. Puede colgar la línea telefónica y le damos algunos elementos a Ernei o demás personas que nos están viendo en torno a la pregunta que nos está formulando. ¿Es posible solicitar reliquidación de una pensión? Por supuesto que es posible, eso no cabe duda, siempre que exista inconformidad y esa inconformidad represente, como en este caso, un aumento o un posible aumento de la pensión, se puede hacer. Recuerden, no importa que hayan transcurrido 20, 30, 40, 50 años, lo importante es que se pueda presentar la reclamación y entender que solamente tendría aplicabilidad si hoy empiezan a reclamarse o a solicitar la revisión. 3 años hacia atrás se exige, y de aquí hacia adelante lo que dé la vida de su señora madre. No significa que en el caso hipotético que radique en una solicitud de reliquidación de la pensión de su señor padre hoy, en este mes, que le vayan a reconocer retroactivamente lo que haya faltado por liquidarle desde hace 32 años atrás. Únicamente tienen en cuenta los últimos 3 años contados a partir del momento en que se radicó la reclamación, y por supuesto de la radicación de esa reclamación a futuro. Esto para que lo tengan presente, señores televidentes, que es cierto, se puede solicitar la reliquidación. Pero vamos a explicarle al amigo Ernei un razonamiento lógico que sacamos o deducimos de acuerdo a lo que él nos está manifestando. Nos dice que su señor padre, lamentablemente, en el año 1988 fue calificado con pérdida de capacidad laboral de un 50%. Pérdida de capacidad laboral en un 50%. Y ese porcentaje le sirvió para obtener la pensión, porque como estaba trabajando, lo que presumimos era de que cumplía con el número de semanas exigidos para ese momento. Recordemos que en el año 1990 la norma exigía 150 semanas cotizadas en los últimos 6 años. 150 semanas en los últimos 6 años anteriores a la fecha de estructuración. Si su señor padre
Le estructuraron la pérdida de capacidad laboral en mayo del año 1988. Contábamos 3 años hacia atrás, no íbamos hasta 1985, mayo del 85, o 6 años, corrijo, hasta el 82. Y entonces allí mirábamos si en esos 6 años tenía 150 semanas cotizadas. Ahí podía cantar bingo, porque ya tenía la pérdida de capacidad laboral y además tenía las semanas, y con eso le reconocían la pensión. Pero la parte lógica que le digo al amigo Ernei que le apliquemos es: si voy a presentar una solicitud de reliquidación de la pensión, debo tener un argumento lógico para establecer o para considerar que hay lugar a la revisión. Primero, saber cuánto devengaba su señor padre en el año 1988. Y es fácil saberlo. Hoy todo, absolutamente, o bueno, casi todo está en las redes sociales. Entonces miramos el salario del año 1988 cuando le reconocen la pensión por invalidez a su papá. 2. Miramos el porcentaje de IBL no, el PC, la pérdida de capacidad laboral, porque desde antes y hasta hoy no es lo mismo el que pierde un 50% de pérdida de capacidad laboral que el que pierde un 66, 70, 80, 90%. Habría que mirar en qué condiciones se le reconocía a su señor padre, pero para ello hay que saber a cuánto ascendió la pérdida de capacidad laboral, como sucede hoy en día. Entre más pérdida de capacidad laboral tenga, mayor es el monto de la pensión a reconocer por invalidez. Entre más semanas tenga, mayor es el monto de la pensión a reconocer por invalidez. Entonces, un primer elemento es saber si en ese entonces su papá ganaba más de un salario mínimo legal mensual vigente. Lo dudamos. Si a él le reconocieron un mínimo con tan pocas semanas, hablemos de las 615 que dice la resolución, la verdad, la diferencia no era mucha, y yo le doy desde ya los elementos a usted y a los demás televidentes para que puedan hacer el ejercicio desde su casa. Si usted sigue con la duda ahora, lo invitamos para que se pare cita con nosotros, nos lleve la resolución, nos lleve la historia laboral y nosotros le hacemos la revisión de documentos. Pero por el momento le vamos a indicar cómo liquidar esa pensión. El decreto 758 del año de 1990, artículo 4, decreto 758 de 1990. Con ese decreto se aprueba el acuerdo 049 del mismo año que expidió el Seguro Social en materia pensional. Entonces, ese decreto establecía en su artículo 4 y siguientes quiénes eran inválidos, y hablaban de 3 tipos de invalidez: un inválido permanente parcial, un inválido permanente total y un gran estado de invalidez. Ese gran estado de invalidez, ese estado de pérdida de capacidad laboral que clasificaban como invalidez absoluta, y el estado de invalidez total, vamos a mirarlo en qué consistían. Entonces el decreto decía, artículo 4 y siguiente: inválido permanente total, aquel que perdía capacidad laboral en un 50%, pero esa pérdida de capacidad laboral no le daba más de un 50% de pensión, más de un 50% de pensión. Teníamos el segundo estado, que era el inválido absoluto. Inválido absoluto, a esta persona le daban un 53%, 54%, corrijo. Y teníamos además el gran estado de invalidez, a esta persona le daban un 57% de IBL, monto de la pensión. Es decir, dependiendo en la condición como quedara clasificada la persona, así mismo iba a ser el IBL. El que quedaba con mayor afectación a su salud, con mayor afectación a su capacidad laboral, por supuesto iba a tener una pensión ligeramente más alta que al otro, y así sucesivamente. Porque el inválido total
era aquel que perdía capacidad laboral y quedaba únicamente inhabilitado para desempeñar los oficios o la labor en la cual él se había capacitado. Una persona, decíamos siempre, que era soldado del ejército y le amputaron 3, 4 dedos de su mano derecha, ese era un inválido permanente parcial, diríamoslo así. Parcial, ¿por qué? Porque solamente estaba impedido para ser soldado, pero podía desempeñar otra labor. A ese le llamaban inválido absoluto, parcial o total. El segundo estado de invalidez era el inválido permanente absoluto. No podía ser ni soldado ni policía porque estaba, digamos, con pérdida de capacidad laboral absolutamente, ¿sí? Y tampoco podía desempeñar otras actividades. A este le reconocían un 54% de IBL, o el monto de la pensión correspondía a un 54% de lo que devengaba. Y teníamos un tercer estado de invalidez, que era el gran estado de invalidez, y a este le daban un 57%, pero el que quedaba en gran estado de invalidez era aquel que no podía desempeñar ni la labor para la cual se capacitó, ni ninguna otra actividad laboral, y además requería de un tercero para realizar sus actividades más elementales. A esta persona le llamaban estado de gran invalidez. Y ya vamos a ir con televidente en línea. En cualquiera de las circunstancias, la persona arrancaba con 150 semanas, y esas semanas se iban aumentando gradualmente hasta lograr el tope máximo de la pensión, que era un 90%, y ese 90% era el resultado del número de semanas que tenía. Entonces, le decimos a Ernei finalmente que si revisa la historia laboral y revisa la resolución y le aparece con 615 semanas y le dieron un salario mínimo, estamos casi seguros que la pensión está bien liquidada. Sin embargo, para salir de dudas, es bueno tener los documentos allí al alcance, revisarlos y darle una respuesta con base al análisis que hacemos a los mismos, para no cometer errores. Es posible que tenga dinero allí por reclamar su señora madre y que no lo haya hecho. Es posible, porque no conozca. Pero si usted nos arrima la historia laboral, la resolución con la cual le reconocen la pensión, vamos a revisarle y le decimos, ¿tiene o no derecho a que le reliquiden? Ahí le vamos a resolver ese problema, amigo Ernei. Si el tiempo nos alcanza, podemos ampliar un poquito esta explicación, pero someramente le indicamos parte de lo que usted requiere saber antes de presentar solicitud de reliquidación de la pensión. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, gracias, doctor. ¿Su nombre cuál es? Hola, con José Ordóñez. José Pazmiño. Ordóñez. Bueno, le alcanzamos el José, pero cuéntenos, don José. Pero tengo una preguntita. Yo fui calificado por la Junta Nacional, donde me ratificaron el 33.20 que tenía, de origen común. Yo tengo una calificación de origen laboral del 2015 del 13%. Yo lo que necesitaba saber, esa calificación ya quedó ahí, ratificada por la Junta Nacional, como yo no era una segunda cirugía que yo tuve. Esa calificación se puede pelear para una posibilidad de pensión, sí o no. Usted lo calificaron ya todas las instancias, es decir, lo calificó una ARL, una EPS, un fondo de pensiones, Sí, la Junta. El fondo me dio 33.1. Sí. La Junta Regional me dio 33.20 y la Junta Nacional me dio 33.20, pero lo que pasa es lo siguiente, que ellos se ratificaron solamente a lo que me mandó la Junta Regional, porque yo tengo una cirugía primero donde la calificó la Junta Regional y donde calificó
el fondo de pensiones, pero la segunda cirugía, que fue donde me colocaron unos tornillos, un cajetín, no dieron respuesta de nada. Yo necesito saber, después de que me calificó la Junta Nacional, que ratificó el 33.20, esa calificación de la segunda cirugía, eso ya no se puede pelear, eso ya no se puede hacer nada. Después de la segunda cirugía que le hicieron a usted, cuando su trámite estaba en la Junta Nacional, Eso, me hicieron la cirugía. el médico que lo trató a usted en esa segunda cirugía, ¿qué le dijo? ¿Que había quedado bien, había mejorado, había empeorado? No, siempre mandó en la historia clínica que el concepto no era desfavorable. Pero ahora que resulta que me calificó, el que me calificaron, voy a pedir la cita con el médico, me dan toda la cita y todo, y preciso el día de la cita que me tocaba, que se acabó el convenio con el médico. No me han dicho, no solamente el día que me tocaba la cita. Correcto. Y ya el médico que me operó, ya lo había convenio, me citaron con otro médico para el 12 de agosto. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo puedo pedirme calificación de segunda cirugía, pues ya no se puede hacer nada. Bueno, Y necesito saber si se puede pelear para pensión, porque según cuenta un amigo me dijo que él tenía una abogada que era muy buena y que con ese puntaje le pegaba la pensión a uno, porque el abogado que yo tengo, el abogado, él no me lleva el caso, solamente le ha hecho apelaciones. ¿Yo puedo conseguir otro abogado para eso? bueno, entonces tenemos dos preguntas. Si usted puede cambiar de abogado, una. Sí. Y la segunda Para es si pedir. usted puede pedir que lo califiquen nuevamente. Sí, y doctor, ¿y cómo le parece que mandé una carta al juzgado 14, donde tengo una demanda, al correo que hay impreso ahí del Palacio de Justicia? Y resulta que pienso que para cuando había pues una cita virtual o una cita presente, pues, y no, resulta que me mandan a decir que reciben pero no contesta, que recibieron el mensaje que yo mandé la carta, pero que no contestaron, solamente mandaron diciendo recibido y nada más. ¿Cuándo hace que la mandó al juzgado? Eso la mandé el otro viernes. Yo necesito saber cómo hago para comunicarme con esa gente del O sea, el juzgado. viernes pasado. Sí, señor. Bueno, Solamente mandaba a decir que recibido, pero nunca me contestaron. ¿Qué puede hacer ahí? bueno, vamos entonces a responderle a usted por partes, amigo José, en torno a su pregunta, y vamos entonces a colgar la línea telefónica para que otras personas se comuniquen, mientras nosotros le damos respuesta a usted y vamos en ese orden. Primero, vamos con la última pregunta. Mandó una carta al juez 14 laboral tendiente a que le indagaran o le dieran respuesta a alguna inquietud que tenía. Viernes pasado, es decir, va a ser 8 días apenas. Acusan recibo de la misma, así le respondieron, porque fue en forma virtual. El juzgado le está diciendo, listo, sí señor José, recibimos su mensaje, recibimos su petición. Pero los juzgados no responden inmediatamente. Es normal que los jueces se tomen su tiempo porque tienen 50.000 solicitudes como la suya y 50.000 procesos moviéndose. Entonces la forma de ellos decirle a usted que ya recibió su documento es a través de ese mensaje que le mandaron a su correo electrónico diciendo acuso recibido de la petición tal, hasta ahí llega. Más adelante el juez se va a pronunciar en torno a lo que usted está solicitando. Pero eso no lo hacen rápidamente, a los 2 días, a los 3 días, a los 8 días, no. Siempre se van a tomar su tiempo porque como el escrito que presentó don José, hay mucho más que está por encima del suyo en el tiempo o cronológicamente y lo van resolviendo de esa misma forma, para darle claridad a eso. La segunda pregunta que usted me hace es, ¿puedo cambiar una abogada que tengo por otra porque a lo mejor he tenido impases con ella? Es posible que usted pueda cambiar. No está en la obligación ningún cliente a permanecer con el abogado que ha contratado. Si no confía en su abogado, pues hombre, usted puede cambiarlo. Eso sí, la ley 1123 del año 2007 establece en qué eventos se puede cambiar el abogado. ¿Y qué debe hacer la persona que cambia de abogado?
Le recuerdo a usted, don José, que si contrata a otro abogado que está en el deber de hacerlo, dice la norma que quien va a recibirle a usted el poder o el nuevo poder debe cerciorarse que se esté al día con el abogado que está conociendo el caso, porque de lo contrario puede terminar en sanción disciplinaria para el abogado que reciba ese caso. Eso para hacer esa claridad. ¿Que puede cambiar? Claro que puede cambiar de abogado. Eso es claro, puede cambiar. Y la otra pregunta que usted nos hace es si puede o no pedir una nueva valoración, porque en el momento, al parecer, los resultados de la intervención quirúrgica que le hicieron a usted, cuando el recurso estaba en la Junta Nacional, esta no pudo conocer porque usted tenía cita con su médico y justamente el día en que iba a tener cita con él, se canceló el contrato. El hecho de cancelar el contrato con un médico particular, el que tenía su EPS, no significa que ya no vayan a poder atenderlo, ¿no? Claro, usted observó, le retrasaron un poquito la cita porque ya el médico no estaba, va con otro, entonces se supone que ambos son profesionales idóneos y deben, en ese mismo sentido, establecer cómo está en la actualidad el señor José en materia de salud, cómo quedó de la última intervención quirúrgica, porque eso es lo que importa. ¿Cuáles fueron los resultados de la última intervención quirúrgica realizada cuando se estaba tramitando el recurso de reposición ante la Junta Regional y el de apelación, corrijo, el de apelación exactamente ante la Junta Nacional? Reposición ante la Junta Regional y apelación ante la Junta Nacional. Entonces, hecha esta aclaración, amigo José, le aclaro a usted lo siguiente. Usted en este momento tiene cita el día 12 de agosto con su médico especialista para conocer cómo evolucionó su enfermedad después de la intervención quirúrgica reciente. ¿Cómo evolucionó? Ese médico le va a valorar a usted y va a decir los resultados de la intervención quirúrgica, si quedó bien, si se mantuvo o si mejoró. Eso no tiene ningún tipo de restricciones. El médico debe hacerlo como si fuese el otro que lo venía tratando a usted o el que lo intervino a usted hace pocos meses. Ahora bien, la otra pregunta es, le dijeron a usted que conoce un abogado que con el 46% podía sacar la pensión. Lo han engañado. Ningún abogado puede sacarle el reconocimiento de la pensión con el 46%. Eso no es cierto, porque no está ni en la ley ni está en la jurisprudencia. La ley dice, artículo 38, que solamente los que son declarados inválidos pueden obtener reconocimiento a la pensión de invalidez. Solamente quienes son declarados inválidos, esas personas. Quien no tiene un 50% no puede ser declarado inválido y en consecuencia no hay lugar a reconocimiento de la pensión. Ahora bien, a lo mejor le dijeron a usted que es posible aumentar ese porcentaje y ¿qué debe hacer? Normalmente las personas son objeto de calificación, como lo dice el artículo 41 de la Ley 100, modificado por la Ley 962 del 2005 y posteriormente modificado por la Ley 019 del año 2012. Allí se establece entonces quiénes son las entidades competentes para realizar la valoración de las personas en materia de pérdida de capacidad laboral. Y la Ley 962 dice, ojo, pueden calificar las EPS, las ARL, los fondos de pensiones, las aseguradoras, el seguro social, los fondos privados, la Junta Regional, la Junta Nacional. Todos pueden calificar el estado de pérdida de capacidad laboral de una persona. Pero cuando eso se da, y hay varias entidades, es primero según el origen, porque si es de origen laboral, la primera instancia para entrar a calificar debe conocerla la ARL. Si hay insatisfacción, va a la Junta Regional. Si el origen es común,
la primera en calificar puede ser la EPS. Si la persona no tiene un régimen contributivo, va a la EPS. Si la persona considera que la EPS no tiene la razón, entonces se va a la Junta Regional o pasa a su fondo de pensiones, dependiendo. Las EPS casi siempre discuten sobre el origen, mas no entran a pelear sobre el porcentaje, porque las EPS no reconocen prestación según los porcentajes de calificación. Las EPS se limitan a reconocer las incapacidades en los términos establecidos en la ley, en el decreto 2943 del 2013. Ahí está establecido. ¿En qué momento reconocen incapacidades? Pero las EPS no se ponen a pelear si es más, si es menos, porque esto es para los fondos de pensiones quien deben reconocer, ojo, las incapacidades, pero sobre todo reconocer la pensión. Y también para las ARLs, que reconocen indemnización o reconocen pensión. La pregunta de fondo, José, ¿qué sucede si me calificaron un 33% origen común, un 13% origen laboral, tengo un 46%, necesito 4 puntos más para poder llegar al 50%? ¿Cómo hago? Y entonces nos narra que ya hizo usted calificación por su ARL, ya hizo calificación por su fondo de pensiones, ya hizo calificación en la Junta Regional, se fue a la Nacional y la Nacional confirmó y dijo, sí señor, tiene 33.20 como le dijeron allá en la Junta Regional, más ese 13 da un 46, aún no alcanza para pensión. ¿Qué debo hacer? Pues ahí no termina todo. Uno, usted está pendiente de la nueva valoración que haga su médico para que el médico determine en qué condiciones quedó usted después de la cirugía. Es posible que el médico diga, no, usted quedó igual o quedó muy mal, entonces lo remita nuevamente a su fondo de pensiones para que lo valoren y es posible que le den un porcentaje distinto al que ya tiene. Esto por un lado. Por el otro lado es de que si usted no consigue ese 4% que le falta para llegar a un 50%, pues muy simple, muy sencillo. Es necesario entrar a demandar a la Junta Nacional, a la Junta Regional y a su fondo de pensiones si el origen de la patología que dio lugar a la pérdida de capacidad laboral es de origen común. En ese caso, usted puede demandar al fondo de pensiones, a la Junta Regional y a la Junta Nacional. Puede demandarlos en un proceso ordinario laboral, solicitarle al juez que las entidades calificadoras están equivocadas, porque la circunstancia, la situación de salud que usted se encuentra es mucho más grave que ese porcentaje que le han dado en total entre las dos entidades o entre los dos orígenes de un 46%. Es mucho más grave. Esto se hace, repito, con un proceso ordinario laboral en donde se le solicite al juez que se someta nuevamente a usted como demandante a una nueva experticia, y esa nueva experticia no la debe hacer ni el fondo de pensiones, no la debe hacer la Junta Regional, ni la debe hacer la Junta Nacional, porque son las entidades demandadas, sino que debe hacerlo un órgano alterno, porque sería trasladarle a la EPS, al fondo de pensiones, a la Junta Regional, a la Junta Nacional, la facultad de volverlo a calificar dentro de un proceso ordinario laboral, pues sería tener allí juez y parte, porque las entidades van a volver a darle el mismo porcentaje para evitar que la demanda suya prospere. Esto está claro, pues, para que lo tengamos presente, amigo José. Entonces, usted debe mantenerse con su abogado hasta llegar al final, si confía en él. Si no confía en su abogado, por supuesto, puede cambiarlo, eso sí, ponerse de acuerdo con él en torno a los honorarios que pactaron y de acuerdo a la gestión que él haya tenido. Recuerden ustedes que estamos en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo me mi nombre es Yolanda. Quisiera averiguarle lo siguiente. Una persona que está próxima a recibir la pensión por invalidez, ¿tiene derecho también a la pensión de vejez? Y segunda pregunta,
cuando la Junta Regional y la Junta Nacional lo han calificado a uno con el mismo porcentaje, es posible de que Protección, que es el fondo que manejo en estos momentos, él dice que no me pueden dar la certificación para sacar los papeles para las prestaciones económicas de la pensión de invalidez. Vamos por parte, doña Yolanda. La pensión de invalidez que usted dice puede tener derecho una persona, ¿es de origen laboral o es de origen común? Pues realmente fue por un accidente laboral, pero lo calificaron al final como enfermedad común, un origen común. ¿Y fue por un accidente? Sí. ¿Y no han peleado eso para que lo conviertan a origen laboral? Pues eso se mandó y todo, y ellos dijeron que no, que ya el dictamen era de origen común y lo dejaron como tal. Cuando usted dice que demandó, estuvieron en la capacidad de las interrumpir. Una preguntita, doña Yolanda, cuando usted dice eso se demandó, ¿estuvieron en un juzgado con una demanda para que se cambiara el origen? No lo he hecho. ¿Fue un trámite administrativo? Sí. Perfecto. Ya entraríamos a ver los pormenores, pero vamos a limitarnos entonces a dos preguntas claves que usted hace. La una, si la persona va a obtener una pensión por invalidez, ¿puede obtener también la de vejez? Primera pregunta, ¿cierto? ¿Cuántas semanas tiene? 1.159 semanas. 1.159 y está en un fondo privado. Privado, sí. ¿Y la edad? Estoy próxima a cumplir los 57 años. En noviembre, el 5 de noviembre. Entonces tiene pendiente pensión de invalidez, ¿todavía no la han calificado? ¿Ya la calificaron? ¿Cómo dice? ¿Ya la calificaron con pérdida de capacidad laboral? Sí. ¿Cuánto le dieron de porcentaje? 50.83. 50.83. Fue un accidente, me dice usted, de carácter laboral, pero el origen lo situaron como común. Exactamente. Perfecto. Y la segunda pregunta es si podía tener dos pensiones. Y la otra pregunta, ¿me la recuerda, mi señora? La otra pregunta es que el fondo de pensiones dice que no le ha llegado todavía el dictamen, el que haya quedado en firme para ellos poder proceder a darme los requisitos para la pensión de invalidez. Perfecto. Entonces vamos a responderle rápidamente a doña Yolanda, papel y lápiz, porque aquí en Tablero Jurídico es así de rápido. Para todos los televidentes, no solamente para doña Yolanda, sino para todos los televidentes, siempre los fondos de pensiones y las ARL se van a poner de acuerdo. Como dice el refrán, entre bomberos no se pisan la manguera. Si es un accidente de trabajo el que le generó la pérdida de capacidad laboral, hay que pelear hasta el último momento. Porque decíamos antes de que usted nos llamara que la tendencia es siempre decir que es de origen común, cuando hay evidencias claras de que es de origen laboral. ¿Y por qué lo sitúan en origen común? Porque si una persona se pensiona por invalidez de origen común, no puede reclamar otra pensión que es la de vejez, que por ley ya le corresponde a usted. Ya le corresponde si tiene los 57 años de edad y las 1.150 semanas mínimas en un fondo privado. Entonces, siendo origen común, ellos se evitan reconocerle la pensión de vejez y solamente reconocen la invalidez. Es que la norma establece que la van a cambiar la de invalidez por la de vejez. Sí, pero eso y nada es la misma cosa, no implica absolutamente nada, simplemente le cambian la denominación, pero sigue pensionada por el mismo salario mínimo legal mensual vigente con el cual la pensionarían a usted ahorita, doña Yolanda. Entonces, tiene esos dos elementos. Distinto es, doña Yolanda, si usted pelea hasta última instancia, y pelear hasta última instancia es hacerlo a través de un abogado, acudir ante el juez laboral mediante un procedimiento ordinario, demandando fondo de pensiones o ARL, Junta Regional, Junta Nacional, para que ese origen que le dieron a usted común, cuando realmente su patología es producto de un accidente, lo conviertan en lo que es, en un origen laboral. De esta forma,
le van a permitir a usted obtener tanto la pensión por invalidez, origen laboral, que la reconocería la ARL, como la pensión de vejez, que la reconocería el Fondo de Pensiones Privado, conforme al artículo 65 de la Ley 100, garantía de la pensión mínima. Entonces, de esto no cabe la menor duda, hay que pelear. No se queden con el origen común como siempre suele darse, porque el artículo 13 de la Ley 100 establece textualmente que nadie podrá recibir dos pensiones de la misma entidad, es decir, de un fondo de pensiones. El fondo de pensiones le ampara una contingencia como la invalidez de origen común y al mismo tiempo le ampara otra contingencia como la vejez. Pero si tiene ARL, la ARL no la ampara vejez, le ampara una contingencia que es accidente laboral o enfermedad laboral. En consecuencia, si a raíz de un accidente de trabajo se produce una pérdida de capacidad laboral del 50 o más por ciento, como fue su caso, usted tiene que pelear ante la autoridad ordinaria para que lo clasifiquen como laboral y no como accidente de origen común, para que de esta forma pueda obtener las dos pensiones. No interesa las semanas, porque con 1.159 semanas ya aseguró su pensión de vejez en el fondo privado. 1.159 semanas, necesita 1.150. Y además tiene el otro requisito, que es la edad, 57 años cumplidos. Ya tiene pensión allí en esa parte. Y por otro lado, para el caso del origen laboral, usted no necesita densidad de semanas. Basta con estar afiliada a la ARL al momento en que ocurre el accidente. Así tuviera un día de afiliación, un día solamente. Se afilió hoy y mañana se accidentó. Responden por la pensión de invalidez si obtiene un 50 o más por ciento de pérdida de capacidad laboral de origen laboral. Con esta aclaración, pues, queremos dejarle a doña Yolanda esclarecida esas dudas que se le han presentado en torno a la situación lamentable de que tiene un accidente cuando ya estaba a punto de recibir su pensión de vejez. No es lo mismo pensionarse por vejez con 57 años, con las semanas mínimas y quedar 100% bien en materia de salud, que pocos días antes o pocos meses antes de obtener reconocimiento de la pensión de vejez se accidente y pierda capacidad laboral en un 50%. Yo considero que la ley ahí es injusta. Y a la persona que pierde capacidad laboral teniendo ya los requisitos para la pensión de vejez, deben reconocerle tanto la pensión de invalidez como la pensión de vejez, porque en muchos casos la persona queda tan mal de salud que la simple pensión de vejez es insuficiente para poder costear lo que significa vivir en condición o en situación de debilidad manifiesta o en situación de discapacidad, como suele suceder. En algunos casos es necesaria la presencia de un tercero para la persona poder realizar sus actividades más elementales. Pero uno no entiende el sistema, porque el sistema lo hacen ¿quiénes? Los padres de la patria. Y los padres de la patria, salvo Klopatowski, que sacó o fue el creador o autor de la ley 361 del 97, ningún otro piensa en las personas que se encuentran en situación de discapacidad. Por esa razón, desde ya hacemos un llamado a la gente para que entre en conciencia y se dé cuenta que muchas leyes que son autoría de los parlamentarios, por no decir todas, porque son los que tienen la facultad de legislar, los honorables parlamentarios, muchas de esas normas no las hacen pensando en sus destinatarios, como debe ser, ponerse en el lado humano de esas personas. Pues bien, nos dicen por el interno que el tiempo se nos acabó, pero Tablero Jurídico continúa mañana en punto de las 3 de la tarde. A todos ustedes les agradecemos por haber amplificado la señal de su canal C y los invitamos, por supuesto, a que compartan este conocimiento con todos sus vecinos, con sus familiares, con sus allegados, porque aquí obtienen una respuesta sin dilación, sin tener que pagar
y sobre todo para que ustedes mismos inicien ese camino inequívoco a lograr el reconocimiento de un derecho. A nuestros patrocinadores, al INCOL, a nuestros seguidores, la doctora Amparo Ruiz Daza, a la doctora Ruth Milena Murillo González, integrante del pool de abogados de Alincol, a la doctora Gladys Alessandra Grueso, a la doctora Astrid Constanza Valle, a Valentina Marzola, a Ingrid Caicedo, entre otros. Muchas gracias por sintonizarnos, por amplificarnos y por estar allí siempre fieles a Tablero Jurídico. Muchas gracias, feliz tarde para todos, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.